contentos, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, tomen asiento. Agradecidos al Señor por un día más que nos concede de vida. Wow, estamos en diciembre. Ya lo iba a pensar, que ya se pasó el año y estamos ya celebrando, yo creo que ya estamos celebrando ya, no sé, como ahora se vive tan rápido, ya creo que ya las Navidades ya pasaron ya casi. Contentos de estar aquí de nuevo, amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 26, vamos a continuar con las clases, ya las estamos terminando. Las clases de discipulado, vamos a leer del versículo 36 al 46 del capítulo 26 de Mateo, pero la clase se basa en el versículo 41 y tiene que ver con las tentaciones. La palabra tentar viene de intentar, de un intento de hacer algo, y para poder aclarar algo, Jesús en un momento muy difícil donde se inaugura, por así decirlo, una semana que conocemos, la Semana de Pasión, se inaugura y en un momento muy difícil para él hace una declaración e invita y manda, sugiere a sus discípulos, más que nada les manda de que velen y oren para que no caigan en tentación. Y hace una declaración que todos lo sabemos: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Diga al que está a tu lado, la carne es un estorbo. Es un estorbo completo y absoluto. No sirve para nada y lo único que hace es estorbar los planes de Dios, la espiritualidad, el crecimiento de todos nosotros. Y la carne no muere. Podemos hacer morir las obras de la carne, pero no la carne en sí. Hasta que no venga Cristo o nos lleve a su presencia, vamos a tener que luchar con ella. De ahí que, de hecho, hay algunas cosas que vamos a tratar aquí. Cuando leamos la porción de la Biblia, el versículo 36 al 46, la vamos a leer para siempre estar en un contexto de lo que queremos hablar. Y tiene que ver con las tentaciones. Le explico ya antes de comenzar. La palabra se traduce aquí por tentación, espeirazo, se traduce por prueba o por tentación. En la palabra de Dios tienes que mirar el contexto para ver a qué tipo de prueba se está refiriendo en realidad. Hay ocasiones donde Dios permite las pruebas para probar la fe, probar el carácter de la persona. Pero hay otras ocasiones donde el enemigo prueba para provocarnos a hacer algo malo. En ese sentido, Dios no prueba a nadie, ni Él tampoco puede ser probado ni tentado. Así que no importa si la palabra que se traduce es prueba o tentación, es la misma palabra, solo que el contexto nos va a indicar qué tipo de prueba es. Hay, como dije anteriormente, ocasiones donde la fe, que tiene que ser probada, es como una especie de examen. Los muchachos en la escuela le dicen, tengo una prueba hoy, tengo un examen. Es simplemente una ocasión donde vas a demostrar el verdadero nivel en el que nos encontramos. Si la prueba no la pasamos, probablemente se repita de nuevo hasta que la pasemos y entonces podamos subir o ir a otro nivel en nuestra vida espiritual. Así que las pruebas son necesarias de por sí. No las podemos evitar, es parte del trato y del proceso de Dios en nuestra vida. Solo que en algunas ocasiones las pasamos
en otras ocasiones, pues no. La oración tiene mucho que ver al respecto con esto, porque es la que nos da el discernimiento para verlas venir y la fortaleza para poder enfrentarlas cuando vengan. Así que vamos a leer, y dado que ya está esta explicación, ahora el otro tipo de prueba es el enemigo cuando se te provoca a hacer algo que no está bien. Ya eso no viene de Dios. Ya no podemos decir, si te encuentras una cartera en la calle y tiene dinero dentro y te quieres quedar con el dinero, ese deseo no te lo puso Dios. Gracias. Eso es tu carne o es el diablo que te está diciendo bendición de Jehová hoy, pero debes de devolver esa cartera con dinero, ¿no? Digo yo, ¿no? Alguien me dijo en una ocasión, mejor pastor que no me la encuentre por si acaso no paso la prueba, ¿no? Sobre todo si estamos en un momento de necesidad, lo tomamos como una bendición de Dios. No, me entienden bien lo que quiero decir, ¿no? El contexto de todo esto. Vamos a darle lectura. Capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní es la prensa de olivas, donde se prensa la oliva para sacar el aceite, que también tiene su significado en este caso, dice. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Lo dejamos ahí, el relato, que seguro que estamos familiarizados con ellos. Y me llama la atención la manera en que Jesús trata este asunto. Yo suelo a veces ponerme en el papel de Jesús. ¿Qué haría yo si me encuentro en una situación así? Bueno, definitivamente yo no haría lo que hizo Jesús. Cuando Jesús les declara que se encuentra muy triste hasta la muerte, dice otro evangelio, estaba en agonía. La palabra indica lucha hasta el borde, hasta donde ya no puedo más. Me encuentro muy triste, muy angustiado. Mi alma se siente de esta forma. La razón es que el Padre le muestra una copa que había de beber que tiene que ver con el pecado de la humanidad. Un hombre justo, un hombre puro, un hombre limpio, tener que tragar con toda la basura de la humanidad, le era muy difícil el poder hacerlo. De ahí Lucas nos habla y nos da un detalle que lo hemos explicado en otras ocasiones, que cuando tú observas algo que te espanta, que te asusta, hay una reacción física y es que la sangre se retira al corazón. Por eso es que la gente se pone pálida
cuando se asusta. Jesús, al ver la copa, queda sobrecogido de espanto al ver lo que tiene que hacer, y cuando el ángel viene y le ministra, la sangre regresa y fluye con tanta fuerza que rompe los vasos capilares, y ahí es donde sucede que sudó gotas de sangre. Es la explicación médica que hemos leído. No es algo común que sucede a cualquier persona, simplemente sucede. Y encontramos aquí que cuando Él va por primera vez y les dice a sus discípulos, los encuentra durmiendo. Les ha dicho cómo se siente y los encuentra durmiendo y les da una breve reprensión y aviso, y con una interrogante: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Estamos hablando de sus discípulos, ya no de todos, sino de 3 escogidos por Él mismo para que le acompañen. Se regresa, dice las mismas palabras, y cuando vuelve por segunda vez los encuentra dormidos y los deja. Regresa de nuevo y por tercera vez, cuando vuelve, ya les dice: pero duerman ya, hombre, y descansen ya. Cuando yo leí eso, pues dije, pues menos mal que fue el Señor, porque yo no. Yo voy la primera vez, los hallo durmiendo y les digo: vaya, hombre, ni siquiera una hora han podido hablar conmigo. Más o menos lo hubiera repetido. Pero cuando hubiera ido la segunda vez y los hallo durmiendo, yo no los dejo. Yo les meto una patada que los despierto a todos y les digo: gandules, sinvergüenza, pabilar, a orar se ha dicho. Y la tercera vez, ¿para qué les cuento a dónde los mando? Yo no los mando a dormir, los mando, ya usted sabe para dónde, para algún otro sitio, pero no a dormir y a descansar. Me maravilla, me asombra, me impacta la forma tan hermosa, tan grandiosa que Él tiene de tratar, porque Él se da cuenta y entiende, entiende nuestras debilidades. Entiende, dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y Él compasivamente, de esa manera tan preciosa que es el Señor, pues los deja que duerman, y la tercera vez les dice: duerman ya y descansen. Ya viene el que me ha de entregar, ya viene esto. Cuando Jesús te manda a orar, es porque hay una prueba que va a venir. Dice en Lucas 21:36, les dice las mismas palabras: velad orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Y está hablando de los tiempos finales. Y nos enseña de que cuando va a venir algo, cuando Él nos manda a orar, es por algo. Aquí no se trata ya de orar sin cesar, de la oración normal que todos hacemos, sino que cuando Él enfatiza el hecho de velar y orar, es porque viene algo a nuestra vida, y la oración es la que nos prepara, es la que nos discierne y es la que nos fortalece para enfrentar lo que venga. Él sabía lo que venía, Él sabe lo que va a pasar en los tiempos postreros. Y Él manda a orar a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Nos manda a velar y a orar, porque los tiempos que nos tocan vivir no son precisamente los mejores. Todos, no tengo mucho que hablar. Usted ve la televisión, escucha las noticias igual que yo. Todo esto irá en aumento. Se pondrá peor, pero para la iglesia del Señor esto será una oportunidad maravillosa de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Con tristeza escuchaba ayer que ahora en Venezuela la gente se está volviendo a consultar a los brujos para poder encontrar algo de alivio a sus necesidades. Qué triste que la gente en su desespero se vuelve a preguntarle a los espiritistas y a los brujos
para ver si encuentran un poco de alivio a la situación en vez de buscar a Dios. Yo digo, para ti y para mí, las cosas cuando peor se ponen son oportunidades que tenemos para dirigir a la gente a un camino mejor. El brujo no te va a resolver nada, pero te lo puede empeorar todo. Jesús es el que tiene la solución. Y aunque no cambien las circunstancias de tu vida, cambiará tu corazón para la gloria de su nombre y cambiará tu perspectiva, dándote el consuelo, la salida y la fortaleza que puedas necesitar para atravesar cualquier cosa que podamos enfrentar. Me acuerdo de Lucas 18, cuando la parábola de la viuda y el juez injusto, la declaración de Jesús acerca de la insistencia en la oración y cómo dirigir nuestra oración en forma correcta. Y la palabra que dice al final es: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola es curiosa porque trata de una viuda y va a un juez injusto y le pide al juez, que no teme ni a Dios ni a los hombres, que le haga justicia. Pero debido a la insistencia de esa mujer, es que el juez dice: antes que me acabe la paciencia, voy a darle a esta mujer lo que me pide para que no me agote la paciencia. Hace muchísimos años yo predicaba un mensaje que decía cómo quitarle la paciencia al diablo. Porque los cañones tenemos que aprender a enfocarlos bien. A ver si le pongo un ejemplo. ¿Cuántos hemos orado, Señor, sáname? Hago una pregunta. ¿Te enfermó el Señor? ¿Quién te enfermó? O te enfermó tú y yo, que rompimos leyes naturales, o te enfermó el diablo. ¿A quién le tengo que decir que me sane, que me suelte, que se vaya? Señor, salva a mi hijo. ¿Quién lo tiene amarrado? ¿Dios o el diablo? ¿A quién tengo que enfocarle los cañones yo entonces? Al diablo. ¿A quién tengo que decirle, me lo sueltas? Dije, me lo sueltas. Te vas de la vida de mi hijo en el nombre. ¿No me explico? ¿Me voy explicando? Y el Señor dice, si esta mujer fue a un juez que es injusto, que no teme ni a Dios ni a los hombres, y recibió por su insistencia lo que buscaba, ¿cuánto más vosotros, cuando oráis a vuestro Padre Celestial, recibiréis lo que estáis pidiendo? Habla de la insistencia y habla del poder que la oración tiene en nuestra vida. Así que las tentaciones, por lo menos en este caso, muchas veces vienen por causa de la negligencia y la desobediencia al mandamiento que Dios nos da de orar. Vamos a observar lo siguiente aquí. ¿Qué es lo que sucede con los discípulos? Vaya al versículo 56 de este mismo capítulo y dice que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando no oramos y viene la prueba, normalmente nuestras reacciones son reacciones carnales. Vemos a Pedro sacando la espada, aquí no lo dice otro evangelio, y cortándole la oreja a Malco. ¿Cuántos han querido resolver las cosas a su manera? A ver, no me dejen con la mano en alto aquí. Si Dios no lo hace, lo voy a hacer yo. Si Él no resuelve, lo voy a resolver yo aquí. Es la reacción carnal, normal, de todos nosotros. Cuando vemos que Dios no lo hace o no lo hace como nosotros pensamos que debiera de hacerlo, entonces reaccionamos como Pedro. ¿Vienen a aprender al Señor? No, hombre, no. O sea, ¿y qué le dijo el Señor? No es así la cosa. No es a espada.
la cosa no es así. Y menos mal que coge la oreja y se la vuelve a poner al pobre criado, que no era precisamente el más culpable. Pero luego todos los discípulos amados del Señor lo dejan solo cuando más lo necesitaba. Yo me puse a pensar y yo dije, wow. Creo que una de las cosas que más, por eso es que me impacta Jesús, porque una de las cosas que más afecta la vida de una persona es el abandono de los que tú esperabas que te respalden. Han pasado con él 3 años y medio. Lo han visto hacer todo tipo de milagros. Han escuchado palabras que aún el mismo Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no tienen excusas. Y ahora que viene un poquitito de prueba, que no les ha pasado nada, que la cosa no era directamente con ellos, ahora por un poquitito de prueba salen huyendo y lo dejan solo. Cuando Él les ha dicho, mi alma está angustiada hasta la muerte, pues ahí te quedas con tu alma angustiada hasta la muerte, y arrancaron y lo dejaron solito. Yo dije, my God, cuando yo resucite, yo los agarro. Cuando yo resucite, yo los cojo uno por uno y los mando, ya usted sabe a dónde los voy a mandar. Descarados. ¿Qué no les ha dado el Señor? Escuche, póngase usted en la misma. Hago una pregunta. Si nosotros, que no hemos convivido físicamente con Él, que no lo hemos visto físicamente hacer todos los milagros que hizo, que no le hemos oído físicamente pronunciar esas palabras maravillosas, si los discípulos lo abandonaron, ¿a dónde quedaríamos nosotros? Yo no me atrevo, a veces en mi imaginación me imagino que si viniera una persecución yo sería el primer mártir de Hialeah. Ni me atrevo a pensar de cierta manera, no vaya a ser que cuando venga la hora de la verdad, el primero en arrancar sea yo. Ya no me fío ni de mí mismo, de cómo respondería. Porque yo estoy viendo aquí a un grupo de hombres que han convivido con Él, han caminado con Él. Lo han visto hacer toda clase de milagros y de maravillas. Le han escuchado enseñanzas extraordinarias. Y ahora, que viene un poquito de prueba, cuando ellos ni idea tienen todavía de lo que podía ocurrir o de lo que iba a ocurrir, simplemente arrancan. Dice el otro evangelio, creo que el de Juan, que hasta uno de ellos se fue desnudo, se fue corriendo. Wow. ¿Te imaginas tú lo que haríamos nosotros si viniera la prueba? Si viniera un momento de peligro físico, como está ocurriendo en tantas naciones y en tantos lugares. La falta de oración es la que nos mantiene sin la perspectiva, sin el discernimiento y sin la fortaleza. Entonces, la clase de hoy tiene que ver precisamente que cuando Dios nos manda a orar, mejor oremos. Dije, mejor oremos, porque algo se puede avecinar. Algo puede venir a nuestra vida inesperadamente. Jesús lo sabe. Cuando sientes, ¿alguno de ustedes han sentido deseos de orar? ¿Y qué han hecho? Mañana, más tarde. Te has despertado en la madrugada, se te fue el sueño y te despertaste en la madrugada y sientes algo así como, no sé, dale una patada a la sábana y híncate por ahí un rato. Pero ¿qué decimos nosotros?
No, pues hombre, pues media vuelta a la derecha o media vuelta a la izquierda y a seguir durmiendo. Qué cosa, que se me ha quitado el sueño. Pensamos en cualquier cosa menos en que Dios nos está quizás llamando la atención para hablar un rato con nosotros, porque Él sabe que ese día va a ocurrir algo y necesitas estar fortalecido. No le hacemos caso, es cierto. El espíritu puede que esté dispuesto, pero la carne es un estorbo que impide que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a veces no se lleve a cabo. Y tenemos que aprender por las malas lo que podíamos aprender por las buenas. Tenemos que esperar, porque cuando siguen leyendo el mismo capítulo, no solamente huyeron, sino que luego vemos a Pedro, versículo 69, negando al Señor. Ya se lo había dicho el Señor en el versículo 34, que no lo llegamos a leer. En el mismo capítulo está pasando todo esto. Y allí el Señor le avisa, porque Pedro, usted conoce, era impetuoso, era hablador, era así el hombre. Y el Señor les dice, voy a ir a Jerusalén y allí me va a pasar esto. Y Pedro le dice, no, Señor, yo contigo voy a la cárcel, yo contigo a la muerte, yo contigo lo que haga falta. Y el Señor le dice, mira, Pedro, antes que el gallo cante esta noche, tú vas a negar 3 veces que me conoces. Y ahí lo tiene usted en el versículo 69 en adelante. Ahí tiene usted a Pedro negando al Señor, y la última vez que lo niega hasta con maldición, hasta con malas palabras. Y le cantó el gallo. ¿A cuánto nos ha cantado el gallo alguna vez? Claro, el cantaclaro. Había un programa en la radio que se llamaba El Cantaclaro y tocaba un gallo. Y ahí supuestamente te decían verdades los que dirigían el programa. Le estoy hablando de hace algunos años. Muchas veces las pruebas que vienen y tenemos que enfrentar, porque van a venir, no las superamos por la falta de obediencia y negligencia a la comunión con Dios. Fíjese que dice Corintios, el amor del Padre, la vida del Hijo, pero cuando habla del Espíritu Santo, habla de la comunión con el Espíritu Santo, la participación o el compartir con el Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos da a nosotros el discernimiento y la fortaleza necesaria para cuando vengan las pruebas, podamos enfrentarlas correcta y adecuadamente. Hay una enorme diferencia cuando enfrentamos una prueba en la chuleta a cuando enfrentamos una prueba fortalecidos por una comunión con el Señor. Amén. Cambia completamente nuestra perspectiva. En la Biblia encontramos reacciones totalmente diferentes. Y aquí tenemos a los famosos discípulos del Señor metiéndolas de caminar todos ellos. Yo me quedo asombrado, wow, porque arrancaron y la cosa no era ni con ellos. Lo dejaron solo, lo abandonaron en un momento donde él más necesitaba el apoyo como hombre, como ser humano. Necesitaba el apoyo, el respaldo, la afirmación. Allí te las arreglas. Luego dice el versículo 58 que Pedro le seguía de lejos, a la distancia, para que no lo confundieran. Y en cuanto se acercó un poco y lo confrontaron, vuelve a meterlas de caminar. Yo no sé de qué tú hablas. Pero tú hablas como ellos, tú eres uno. No, yo no sé, yo no conozco al hombre. Y cuando vino la tercera vez, ya le salió el cubano, el nicaragüense, el hondureño, ahí le salió el español, le salió todo, y hasta con malas palabras le dijo a esa persona que no lo conozco. Y cantó el gallo. Las pruebas van a venir. Gracias por ese amén. Yo les debo una comida a usted, porque usted es de las pocas gente que dice, a veces la única gente que dice amén. Las pruebas van a venir.
pero que cuando vengan te agarren en una condición o en un estado donde puedas enfrentarlas, confrontarlas y tener una perspectiva adecuada de la prueba en tu vida. Las pruebas simplemente es el examen para Dios llevarnos a otros niveles, para Dios darnos un crecimiento. No hay crecimiento si no hay prueba. Una vez me dijo alguien, pues no me interesa crecer. Bueno, pues quédate enano. Las pruebas, el crecimiento viene a base de pruebas. Pruebas de carácter, pruebas de fe, pruebas de firmeza, pruebas de confianza. Creer en Dios es una cosa, confiar en Dios es otra cosa distinta o diferente. La primera, el creer en Dios es la condición necesaria para que Dios actúe y para que Dios se mueva. La confianza tiene que ver más de echar sobre Él nuestra ansiedad, todas nuestras cosas, y tiene que ver más con la esperanza del futuro, pero la fe es más bien del presente y es de creerle a Dios que Él va a hacer lo que el Dios ha prometido hacer. Y cuando tú estás en tu relación con el Señor, estás bien. Lo bueno de todo esto es que Dios siempre trae salida y Dios no es vengativo. Levanta tus dos brazos, tus dos pies y dile gracias, Señor, que tú no eres como nosotros. Tú no eres vengativo, porque si fuéramos nosotros me las vas a pagar. Aunque sea un poquitito, aunque sea, pero no te la paso porque lo que me hiciste no tiene nombre. Qué bueno es Dios. Es impresionante de ver la manera en que Él actúa. La razón. Era un hombre poderoso, lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo de Dios, enfocado en una misión que era la salvación del mundo. Y no podía ir a la cruz con resentimiento, no podía ir a la cruz con rencor, no podía ir a la cruz con nada que pudiera estorbar. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación, y todo lo pasó por ti y por mí. Entonces, cuando yo medito y trato de ponerme en sus zapatos, me doy cuenta de lo mucho que me falta todavía para parecerme a Él. Dominar la carnalidad solamente se puede hacer a través del poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra cosa. La carne se viste de religiosa, la carne va a la iglesia, alaba a Dios, brinca, danza. La carne hace de todo. Por favor, se sabe la Biblia mejor que nosotros. Muchacho, la carne es terrible, pero nada de lo que se hace en la carne es aprovechado. Nada sirve. Es lo que hacemos en el Espíritu. Por eso dice que el hijo de la criada no hereda, sino el hijo de la promesa, la que hereda. La carne no hereda, el Espíritu es el que hereda las cosas de Dios. Y debemos de aprender a caminar así en Él. Así que cuando cultivamos la comunión con el Espíritu de Dios, nuestra manera de ver las cosas va a ser diferente. Las pruebas vienen. Dije, las pruebas vienen. Van a venir. Es parte de la vida. Y las tenemos que enfrentar. Pero no las enfrentemos en reacciones personales, carnales, que no nos llevan a ningún lugar. Y tenemos ejemplo vivo aquí, lo acabamos de mirar aquí. ¿Seríamos capaces nosotros, te has hecho la pregunta, ¿seríamos capaces de negar al Señor? Nos cambiamos el nombre por el de Pedro ahora mismo. No, Señor, nunca, jamás. Hasta que te botaron del trabajo.
hasta que te chocaron el carro y te agarró sin seguro. Hasta que te viene alguna pruebecita así, más o menos, así, más o menos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí, entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y quizás no lo negamos abiertamente. No le decimos, no, ya no quiero saber más nada de ti. No, pero dejamos de orar. Dejamos de venir a la iglesia. Dejamos de servir al Señor. ¿Sabe qué? Me voy a retirar por un tiempo. Y la verdadera razón es porque te enfadaste con Periquito de los Palotes. Dile al que está a tu lado, no seas carnudo. En cierta forma, estamos negando al Señor. Estamos negando nuestra comunión, estamos negando nuestro privilegio, estamos negando, retirando nuestro servicio, estamos retirando nuestro apoyo a la obra. Estamos, en alguna manera, estamos haciendo reacciones que no son las que debieran de ser. Y se nos olvida por algún momento que el Dios al cual servimos es el Dios todopoderoso. Este es el mismo. Usted se imagina diciéndole a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y regresa otra vez y los halla igual. Y los deja. No les dice nada. Y se regresa y vuelve por tercera vez. Y entonces les dice, dormid ya y descansad. Yo les meto un palo por la cabeza que los despierto con un chichón. Que les van para emergencia rápido. Dormid ya y descansad. Sinvergüenzas, haraganes, bandidos, traidores. Aló. Y usted se identifica conmigo, ¿verdad que sí? Por eso, mira, cuando meditas en todas estas cosas y llega a la cruz y lo primero que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señores, hay que quitarse el sombrero frente a este ser tan extraordinario que fue a la cruz sin mancha y sin contaminación. Y se dio a sí mismo por los pecados de la humanidad. Señores, hay que adorar. Hay que esforzarse por imitarlo. Hay que bendecir. Hay que bendecir. Hay que exaltarlo. Hay que adorarlo. Yo no sé qué se puede hacer que bendiga su nombre. Porque honestamente, lo que Él hace, lo que Él hizo por nosotros, no ha habido, no hay ni habrá alguien que lo haga. Y lo hizo por ti y por mí. Cuando venga una prueba, por favor, tómala como lo que es. Y que eso te agarre en un estado de comunión, en un estado de fortaleza y de paz. Que tengas paz en tu corazón, que no se turbe tu corazón cuando venga lo que tenga que venir. Y eso lo da el Señor. Eso lo da una relación personal con el Señor. Hazlo a la manera que tú quieras. Yo creo que la oración, yo no sé cómo decirlo, quizá usted no me ve mucho dando gritos aquí, ni falta que estoy aprendiendo de Ale Batres, ni falta que les hace. ¿Ves, papo? Yo también aprendo. Pero la oración creo que es una de las cosas más hermosas que Dios nos ha dejado a nosotros. Y no me refiero a esa oración religiosa. Me refiero a tener comunión con Dios. Me refiero a entrar en la presencia de Dios y disfrutar donde podemos abrir el corazón
Y aunque Él ya conoce todo lo que hay, poder expresar, echar nuestra ansiedad sobre Él si algo nos preocupa, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos vamos a experimentar pruebas. Yo me gozaba el día de Thanksgiving oyendo algunos testimonios de la vida y la historia de gente que uno ignora. Y la verdad no me es sorpresa, porque cada uno tenemos una historia. Cada uno tenemos situaciones y circunstancias que yo no las conozco. Usted no conoce las mías, pero yo no conozco quizás las suyas. Dios las conoce todas. Pero me gozo de ver que en medio de circunstancias adversas la gente se ha mantenido firme, se ha mantenido fiel al Señor, y eso a mí me da mucho gozo y satisfacción, porque cuando eso sucede, que no salgamos huyendo, que no arranquemos por ahí, que no nos asustemos, que no nos dejemos llenar del temor por lo que pueda acontecer, sino que podamos enfrentar las situaciones y que venga lo que venga y pase lo que pase y punto, y se acabó, y ya está. Y a mí eso me da mucha alegría, y espero en Dios que si las pruebas que me pasan a mí, como a todos los demás, que yo también pueda alabar al Señor, pueda bendecir al Señor en todo tiempo y pueda experimentar y enfrentarlas como debemos de hacer los hijos de Dios. Con firmeza, con confianza en el Señor. Así que no se preocupe por lo que los tiempos y la época nos manda y lo que podamos ver y oír. A mal tiempo, buena cara. Y para nosotros una oportunidad enorme de poder darle una alternativa preciosa del Evangelio a la gente que no conoce al Señor. Así que de manera que cuando venga la prueba, la carne, que es débil, en las cosas del Espíritu no vale, no aprovecha, que podamos entonces recibirla y aceptarla como Dios manda. Así que nos ponemos en pie y tomar o retomar el compromiso de la oración.